Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Es un placer saludarlos. Soy Paco Sea y esta es la información. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas cumplimentó una orden de aprehensión en contra de la primera persona presuntamente relacionada con la muerte de Dafne, la adolescente de 13 años que falleció durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz. Un caso al que le hemos dado puntual seguimiento. De acuerdo con los medios locales, la detenida fue identificada como Dana, de 18 años, quien tenía funciones de supervisión dentro del campamento. Quedó a disposición de un juez de control quien determinará su situación jurídica. Y antes de que ocurriera la detención, la mamá de Dafne, Alejandra Quintos, había pedido la ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum. Por favor, entiende el dolor de una madre. Ustedes, mamá, imagínense que la levanten en la noche para decir que está muerta, totalmente muerta, y está asfixiada, golpeada, fracturada de todos lados. Por favor, ayúdenme, Claudia Sheinbaum. Pero mire, el de Dafne no es el único caso de este tipo. Imagen Noticias conversó con la mamá de Eric, el adolescente de también 13 años que, igual que Dafne, murió en un campamento militarizado. Su ropita estaba muy arrastrada, como si lo hubieran tratado peor que un perro, arrastrándolo en todas las piedras. Dafne no es la única. El 25 de abril de 2025, Eric Torbellín murió en un campamento en Morelos organizado por la Academia Militarizada Olin Cuauhtémoc. Ambos tenían 13 años, ambos estaban lejos de casa y ambos fueron entregados a sus familias con golpes. Hace un año, la Secretaría de Educación Pública informó que revisarían la documentación de esta escuela, así como las condiciones de sus servicios. La autoridad educativa quedó en regular estas academias, cosa que pues veo que no lo han hecho. Ya se volvió a repetir el caso, prácticamente la misma situación. Eric murió de manera accidental o violenta por una congestión visceral generalizada o una acumulación excesiva de sangre en los órganos. Un compañero nos dijo que un teniente, como llamaban a los maestros, lo maltrató. Lo traía primero agarrándolo del cuello, el niño todavía reaccionaba. Después que el niño se cayó y se pegó en el piso, se pegó en la cabeza. Golpes, tenía baruñones, raspones, en su ingle tenía un raspón, sus piernitas maltratadas como si lo hubieran amarrado, tenía espuma en su boca, tenía sangre, sus oídos también tenían sangre, venían orinados, venían con heces en sus pantalones. Al igual que en la Academia Militarizada Marina Doenitz, la Olin Cuauhtémoc también tenía un historial de violencia. Yo veía como mi capitán llegaba y, de la nada agarraba a mis compañeros del cuello y los empezaba a cachetear. O llegaba y les pegaba en el estómago y les sacaba el aire. La Fiscalía de Morelos detuvo a la directora administrativa de la escuela y al director por el delito de homicidio calificado. A un año de la muerte de Eric Torbellín, la Academia Militarizada Olin Cuauhtémoc permanece cerrada. Sin embargo, su mamá Erika menciona que hasta este momento las autoridades no han cumplido con su promesa de justicia y de comenzar a regular instituciones de este tipo. Logré que cerraran, que les quitaran la clave, que ya no tuvieran acceso a más niños. Desgraciadamente, por diferentes situaciones no se ha podido dar la audiencia intermedia, que en esa, pues, se iban a debatir las pruebas y todo, pero desde enero hasta ahorita no hemos tenido la audiencia. Mire, ayer desde el C5 de Toluca, la presidenta Sheinbaum explicó que este tipo de escuelas no dependen de la Secretaría de la Defensa, por lo que corresponde a los gobiernos locales hacer las investigaciones correspondientes. En este sentido, pidió al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, revisar las operaciones de las academias militarizadas en el estado. En este momento vamos con mi compañero Rodolfo Dorantes, que está en San Pedro de los Pinos. Ya retiraron un camión que estaba incrustado en la banqueta. Querido Rodolfo, ¿cómo estás? Buenos días.
Gracias, qué gusto saludarte, Paco. Efectivamente, y pues podrás imaginarte a qué velocidad venía circulando el conductor de este camión tipo Torton, que quedó incrustado, como bien lo mencionas, en la banqueta entre un edificio. El poste derribó un árbol, derribó el cableado, pues tanto de energía eléctrica, también por supuesto ha derribado cableado de compañías de teléfonos, y ahorita están las maniobras para retirar este vehículo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con apoyo de una grúa brigadier. Está costando bastante trabajo, mucha precaución, porque están ocupando 2 de los 6 carriles de la Avenida Revolución, esto a la altura de San Pedro de los Pinos. Ya le calculamos que es cuestión de algunos minutos en que puedan retirar este vehículo. Por lo pronto, paciencia y salir con algunos minutos de anticipación para evitar contratiempos, Paco. Muy bien, estamos muy pendientes entonces, Rodolfo. Hasta luego, muy buen día. Buen día. Por primera vez desde el año 2006 no se registraba un día con tan solo 21 homicidios. Esto ocurrió este martes 21 de julio. Así lo dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum. Aseguró que este descenso en el número de asesinatos se debe a la Estrategia Nacional de Seguridad, que tiene 4 ejes: la atención a las causas, inteligencia e investigación, fortalecimiento de la Guardia Nacional y coordinación. Pero dijo también que buscan que el número siga descendiendo. Sin embargo, aunque el número bajó, todavía falta mucho por hacer. Mire esta historia: los cuerpos sin vida y con huellas de tortura de un padre y su hijo fueron envueltos en plástico y metidos en ataúdes para luego dejarlos dentro de una casa en la zona rural de Navolato, en Sinaloa. El padre de 50, el hijo de 27, fueron reportados como desaparecidos desde el 17 de julio. De los asesinos no se sabe absolutamente nada. Como parte de las medidas para fortalecer la paz en Zacatecas, fueron enviados 100 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Se suman a los 400 soldados y guardias nacionales ya desplegados. Su labor será el patrullaje, reconocimiento terrestre y medidas disuasivas en los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, sobre todo después de los últimos hechos de violencia. El periodista Alejandro Leiva Aguilar fue asesinado en Oaxaca. Él había denunciado presuntas amenazas y señaló que responsabilizaría a funcionarios si algo le ocurría. Más adelante le contamos los detalles de este crimen que ya se investiga. Mientras tanto, saludamos con mucho gusto a Mónica Noguera. Mona, buenos días. Buenos días, Paco. En Quintana Roo, miles de peces, principalmente sardinas, aparecieron muertos en las playas de Puerto Morelos por tercera vez en el año. Habitantes y expertos señalan que la enorme acumulación, descomposición de sargazo consume el oxígeno del agua, un problema agravado por las altas temperaturas del mar. Mientras, las autoridades realizan estudios para confirmar las causas exactas. Especialistas también insisten en la urgencia de recoger el alga desde alta mar para evitar la muerte masiva de especies marinas en el Caribe. Y como parte de la nueva estrategia de seguridad en el Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez presentó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum a los robots policías Ceci y K5. Ahí los estamos viendo. Ambos dispositivos se integrarán formalmente a las labores del C5 de Toluca, específicamente, cuyas instalaciones fueron modernizadas para optimizar sus capacidades de monitoreo. Durante la presentación, el robot K5 realizó demostraciones operativas, mientras que Ceci interactuó con los asistentes. Oye, Ceci, dime, ¿quién eres? Asistente de inteligencia artificial para apoyar operaciones. Hey, Ceci, dime cuáles son tus funciones dentro de C5. Mis funciones incluyen videovigilancia, monitoreo coordinado. También hay una especialización para casos de violencia contra mujeres. En este momento nos vamos a enlazar con Martí Batres, el director general del ISSSTE, para hablar de la construcción y rehabilitación de 20 hospitales durante el actual gobierno. Querido Martí, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, querido Paco Sea. Es un gusto saludarte. ¿Cómo van con esta rehabilitación? Es un reto importante, sin duda. Bueno, pues fíjate que nos hemos trazado la meta de construir, rehabilitar integralmente o rescatar 20 hospitales del ISSSTE en este sexenio. Ya llevamos inaugurados 4 o reinaugurados también 3 de alta especialidad, los de Tlajomulco, Acapulco, Torreón y el de Cuernavaca reinaugurado. Y vamos a trabajar, o estamos trabajando 9 frentes en este momento. Por ejemplo, el de Tampico, que está casi listo,
o el de Oaxaca, que es de tercer nivel, está más del 50% de su realización. Está también el hospital de Chetumal, que es una conversión de una clínica hospital en hospital general, va también al 50%, un 30% la rehabilitación integral de la vieja clínica hospital que está en Chilpancingo. Pero también estamos rescatando el viejo hospital de Vasco de Quiroga en Morelia, que se cerró cuando se abrió el hospital regional en este mismo lugar. Y por otro lado estamos construyendo la clínica hospital en Terán. Entonces, bueno, traemos un conjunto de frentes. Uno muy interesante también es el de Tlatelolco, donde estuvo antiguamente el hospital Doctor Gonzalo Castañeda. Se cerró en 2011 totalmente, quedó el inmueble abandonado, lo demolimos el año pasado y este año comenzamos la construcción de un nuevo hospital ahí en Tlatelolco. Entonces, bueno, vamos a ampliar la infraestructura, estamos ampliando la infraestructura del ISSSTE, estamos construyendo hospitales, abriendo nuevas camas sensibles y todo esto pues para beneficio de nuestra derechohabiencia y de la población en general también. Más o menos, ¿cómo está el calendario, Martí? Porque el de Tamaulipas ya va casi al 98%, pero ¿cómo estaría el calendario ya para entregar los demás? Mira, varía, el que lleva más es un 98%, y de ahí va bajando hasta el que lleva menos, que es como 3%, o es el de Tlatelolco, que apenas empezó la obra. Pero lo que sí te puedo decir es que vamos a terminar estas obras antes de que termine el 2027, de tal forma que tengamos lo antes posible esta infraestructura al servicio de nuestra derechohabiencia. Oye, también están contratando médicos especialistas, Martí. Médicos especialistas y personal en general. Aquí déjame decirte que para estas obras se va a contratar a más o menos 5,000 personas más de diversas áreas. No todos son nuevos, porque por ejemplo en el Hospital General de Tampico nos vamos a apoyar en el personal del viejo hospital. Son más de 1,000 trabajadores, pero vamos a agregar 600 más por lo menos. En el caso del Hospital de Alta Especialidad de Oaxaca, ya tenemos personal en el viejo hospital, más de 1,000 personas, pero vamos a agregar más de 2,000 nuevos adicionales, porque va a ser un hospital muy grande, como de 450 camas, de esas 250 camas pensables. En todos estos hospitales vamos a agregar personal y vamos a tener como 5,000 contrataciones más. Pero este año, además, ya incorporamos en todo el país a 1,295 especialistas en todas las entidades federativas. Ha sido una de las incorporaciones más grandes que ha hecho el ISSSTE y eso nos permite crecer también en términos de calidad para la atención de nuestros derechohabientes. Pues querido Martí, muchísimas gracias por esta entrevista y por supuesto que vamos a estar muy pendientes de cómo se vayan desarrollando estas obras. Te mando un abrazo como siempre, con mucho afecto. Un abrazo, mi querido Paco Sea, y ya hablaremos de otras obras de otro tipo, que son los consultorios. Vamos a hacer 500 consultorios, esas son unidades pequeñitas distribuidas por todo el país. Te mando un abrazo fuerte. Lo que sí te puedo decir es que estamos transformando al ISSSTE, estamos mejorando los servicios del ISSSTE. Muchas gracias, Paco. Como siempre, gracias, querido Martí. Abrazo fuerte. Abrazo, buen día. Buen día. Querido Raúl Flores Martínez. Raúl, buenos días. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy buenos días y buenos días al auditorio. La noche del 7 de febrero 1926, la muerte de una joven promesa del toreo, pues conmociona a la Ciudad de México porque el homicida dice que solamente fueron 6 tiros de manera accidental. Y esas son historias que dejaron de contarse.
Una comida entre amigos en una casa ubicada en los llanos de Azcapotzalco terminó bañada en sangre a las 7 de la noche del 7 de febrero de 1926. El banderillero Pascual Ferro, figura de la cuadrilla del torero Rodolfo Gaona, fue abatido a tiros. Pascual Ferro, de 26 años, acompañado de dos amigas, María M. y Josefina Razón, convivían con familiares y amigos cuando el matador, Luis Valencia Quirós, llegó al lugar y preguntó directamente por él. Horas después, 6 detonaciones irrumpieron en la reunión. Andrés García, anfitrión del encuentro, declaró que vio a Luis Valencia Quirós salir de una de las habitaciones con una pistola en la mano. García consiguió someterlo, desarmarlo y entregarlo a la policía. Tras su detención, Valencia Quirós afirmó que todo había sido un accidente, aunque su versión implicaba que los 6 disparos se produjeron de manera fortuita. Ferro recibió disparos en un brazo y en el costado izquierdo. La Cruz Blanca Neutral acudió en su auxilio, pero las heridas internas y la hemorragia le provocaron la muerte. El juez penal de Tacuba, Santiago Méndez Armendáriz, con las pruebas reunidas por la autoridad municipal de la Villa Azcapotzalco, definía si fue una muerte accidental. Durante 2 días, las páginas del periódico Excelsior registraron este crimen. Al final, Luis Valencia Quirós fue enviado a la cárcel de Belén, acusado de asesinar al banderillero Pascual Ferro. Durante el proceso se descubrió que una de sus acompañantes, identificada como María M., era en realidad Amelia Muldet, una mujer misteriosa que nunca declaró ante las autoridades. Ahí están las historias, mi querido Paco, del Centro de Documentación del periódico Excelsior. Historias que desde hace bastantes años estaban ocultas entre tantos documentos del periódico de la vida nacional. Muy bien, querido Raúl, como siempre, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Y la ciudad parece que el día de hoy se va a convertir en desmadrópolis. José Antonio García, estás en Reforma, cuéntanos. Hola Paco, ¿cómo estás? Buen día. Pues con un bloqueo de la circulación, carriles centrales y carriles laterales de Paseo de la Reforma. Está pues muy afectado los cortes a la circulación desde la avenida Hidalgo, y está afectado también el transporte público. El Metrobús pues no puede desplazarse por este lugar. Las personas que están viajando en ese transporte tienen que bajar y caminar pues por lo menos hasta la glorieta de Amajac. Y es que pues este grupo de artesanos indígenas están pidiendo que uno de sus integrantes, el cual tuvo un incidente vial en una motocicleta el día de ayer en la calle de Belisario Domínguez, sea atendido por servicios médicos. Aunque pues después del accidente esta persona fue trasladada al Ministerio Público y posteriormente al Hospital Rubén Leñero, y de ahí ser trasladado al Hospital de Balbuena, donde pues presuntamente se encuentra en estos momentos en ese hospital. Dicen que pues no ha sido atendido por parte de servicios médicos de manera adecuada, y por eso están bloqueando en estos momentos todos los carriles del Paseo de la Reforma. Son 9 personas y la policía pues realizando cortes desde la zona de la avenida Hidalgo. Paco, el reporte que tenemos. Muy buen día. Muy buen día, querido José Antonio, te lo agradezco mucho. Así que la gente tome sus precauciones, por supuesto, si tiene que circular por esta zona, si tienen que ir al centro de la ciudad, que tomen sus precauciones, porque está este bloqueo ahí en pleno Reforma y Bucareli. Nosotros, por supuesto, le tenemos mucha más información. Detienen a primera implicada por la muerte de Dafne en Academia Militarizada de Tamaulipas. Ejecutan al alcalde de Temuac, Morelos. En Oaxaca, asesinan a balazos al periodista Alejandro Leiva. Explosión de polvorina en Chalco deja a una persona sin vida. Murió Rocky, el perrito que fue atropellado y arrastrado por su dueña en Saltillo.
Y bueno, nos vamos hasta Morelos, en donde fue asesinado el presidente municipal de Temoac, Valentín Ladín Romero. Sujetos armados le dispararon cuando estacionaba su auto en la calle a un costado de la alcaldía. Después huyeron. Los policías que estaban desplegados en la zona no reaccionaron para poder repeler el ataque. Ladín Romero ya había sobrevivido a un atentado el pasado 31 de enero cuando fue baleado mientras circulaba sobre la carretera México-Oaxaca. Desde el 2018, Ladín Romero había alertado sobre violencia en su municipio. Hoy se nos está viniendo encima pues esta ola de violencia y criminalidad que está afectando prácticamente pues a todos los pueblos integrados por el municipio de Temoac, reiterándole a la compañera diputada electa Erika García pues que nos ayude de igual manera en una buena coordinación para regresarles a todos los temoquenses, a todo el municipio en general, regresarles esa seguridad. En mayo, un mensaje atribuido a un grupo delincuencial acusaba al alcalde de proteger a grupos rivales y le exigía someterse a sus intereses. Ladín Romero ya era yerno de Andrea Angélica, alias La Patrona, quien fue detenida en septiembre del 2025. Ella era identificada como presunta líder del grupo delictivo de los Aparicio. Nos vamos ahora de Morelos a Oaxaca. El periodista Alejandro Leiva fue atacado a balazos en plena calle. Criticaba al gobierno y a la administración de Salomón Jara en sus columnas periodísticas. Un día antes reveló que algunos secretos de la fiesta de la Guelaguetza, pues bueno, no eran bastante agradables. Realmente me preocupa, en verdad, es que no puedan mancharme y entonces traten de callarme, como lo han hecho con tantos periodistas que han sido asesinados. Él era Francisco Alejandro Leiva Aguilar, periodista que ayer fue baleado 3 veces en la cabeza cuando se encontraba desayunando en un puesto de comida cerca de su casa. El ataque ocurrió alrededor de las 11 de la mañana en el fraccionamiento La Esmeralda, en San Pedro Etla, Oaxaca, cuando, según testigos, hombres armados le dispararon por detrás. La Fiscalía ya investiga los hechos. Tenemos también por algunas cámaras la posible participación de 2 personas a bordo de una motocicleta. No tenemos hasta ahorita identificada a ninguna otra persona que haya resultado lesionada. Leiva Aguilar fue director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y actualmente criticaba la administración del gobernador de este estado, Salomón Jara, en su columna El Zumbido del Moscardón, que publicaba en sus redes sociales. Un día antes de su asesinato, cuestionó la organización de la principal fiesta de Oaxaca, la Guelaguetza, y acusó la intromisión del crimen organizado en la economía local. En su último video también señaló a Noé Jara, hermano del gobernador, de estar vinculado al cobro de piso. Acusó al senador morenista Antonio Morales de lavado de dinero, de ser guachicolero y de supuestos despojos de tierra comunales en las costas. Hechos que aseguró ya son investigados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con el fin de rastrear activos financieros de origen ilícito en México. También señaló al senador Adán Augusto López. Los daños colaterales también involucran a Adán Augusto López y a la Embajada de México en Venezuela, que habrían servido de facilitadores para llevar a cabo transacciones en suelo mexicano y especialmente en la costa e istmo del territorio oaxaqueño. Anteriormente, Leiva dijo en un video que el día que decidan apagar su voz por decir la verdad y no quedarse callado, responsabiliza directamente al gobernador Jara y a su administración. Salomón Jara, de Jesús Romero y de Giovanni Vázquez Sagreros, gobernador, secretario de gobierno y consejero jurídico. La Asociación de Periodistas en Oaxaca y el gremio en general se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir justicia. Rechazamos cualquier posibilidad de que este crimen se sume a ese clima de impunidad e intente ser enmascarado en líneas de investigación ajenas a su actividad periodística. Amante de la música y de los poemas, Alejandro Leiva, de 58 años, se convirtió en el 7º periodista asesinado en México en este año. Quisieras Al respecto, el gobernador Salomón Jara condenó enérgicamente el asesinato del periodista. A través de un comunicado enfatizó que ninguna discrepancia con el ejercicio periodístico justifica un acto de violencia. Aunque no reveló el móvil del crimen, el mandatario aseguró que el caso no quedará en la impunidad.
La organización Artículo 19 exigió a la Fiscalía de Oaxaca una investigación pronta, exhaustiva e independiente que contemple su labor como periodista en la principal línea de investigación. Asimismo, solicitó la implementación de medidas cautelares urgentes para garantizar la seguridad de su familia y colaboradores. La Alianza de Medios MX aseveró que ninguna crítica, investigación o cobertura periodística justifica un asesinato. Asimismo, sentenció que el asesinato de un comunicador representa una grave afrenta en contra de la libertad de expresión y el derecho de la sociedad de estar informada. Lo que va del año, 7 periodistas han sido asesinados en México. El primer caso, el 8 de enero en Poza Rica, en donde Carlos Ramírez fue atacado en un restaurante. El 18 de marzo, Juan David Gámez fue ultimado a tiros mientras viajaba en su motocicleta cerca de su domicilio en Nuevo León, tras haber denunciado amenazas. Posteriormente, el 2 de junio, Roxana Guzmán fue privada de la libertad en Veracruz. Sus restos se localizaron semanas después y el 3 de julio se confirmó su fallecimiento. El 11 de junio, Luis Ángel López fue asesinado en Poza Rica, pese a contar con medidas de protección. Días después, el 20 de junio, Alex Serna fue reportado como desaparecido en Guerrero. Su cuerpo fue hallado 2 días más tarde en Petatlán, confirmándose su muerte el 3 de julio. El 16 de julio, Josué Martínez Contreras sufrió un ataque armado mientras caminaba con su hijo en San Martín Texmelucan, en Puebla. Y finalmente, ayer, Francisco Leiva fue ejecutado a balazos en las inmediaciones de su propia casa en San Pablo Etla, en Oaxaca. Y bueno, tenemos información de último momento. Después de 34 horas de audiencia, fue vinculado a proceso el exgobernador de Baja California, Ernesto N., acusado de delincuencia organizada y de participar en una red de contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal. Con él fueron vinculados también a proceso otras 7 personas que se van a quedar en el penal de máxima seguridad de El Altiplano. Y un joven murió al interior de la Fiscalía de Tlaxcala luego de ser golpeado por pobladores que presuntamente intentaron hacer justicia por propia mano. La víctima, identificada como César, fue entregada por habitantes de San Pablo del Monte, quienes lo acusaron de agredir a su pareja y presuntamente robar algunas pertenencias. El hombre llegó con muchas lesiones a la Fiscalía, en donde perdió el conocimiento y murió. Las autoridades ya investigan el caso como homicidio y será la necropsia la que determine la causa de la muerte. Y un hombre es señalado por decenas de víctimas de utilizar la misma estrategia para robarles. Lo apodan el ladrón del vino y habría dejado un rastro de denuncias en varias entidades del país. No nos estamos equivocando. ¿Fuiste tú? Lo que te hayas llevado, el cargador, los vales de despensas, todo lo que te hayas llevado, las tarjetas. Necesito todo. Lo apodan el ladrón del vino. Al menos 32 hombres de diferentes partes de la República acusan a este sujeto de haberlos intoxicado con algún tipo de somnífero diluido en vino tinto para robar sus pertenencias y vaciar sus cuentas bancarias. Hay casos por todo el país, desde Tijuana hasta Mérida. Incluso hay ciudades que ya se están repitiendo, digamos. Este sujeto no ha tenido miedo de volver a las mismas ciudades. Y cada vez lo está llevando más lejos. Entonces, sí o sí lo tenemos que parar antes de que cobre una vida o algo. Según los relatos y evidencias que recabó Imagen Noticias, el hombre lleva por lo menos 6 años aplicando la misma táctica con miembros de la comunidad LGBTQ+ en 16 estados de la República, además de un caso registrado en Guatemala. A muchos los contactó a través de Grindr, una aplicación de encuentros y citas para personas de la comunidad gay donde se puede mantener el anonimato. Pero otros cuentan que él se les acercó en fiestas, clubes nocturnos o por medio de otros amigos. Yo no era la víctima era mi amigo, llegué yo y pues fuimos 2 por 1. Nadie sabe con certeza cuál es su nombre verdadero ni su lugar de origen. El chico traía una mochila, traía unos vinos y me dijo, oye, ¿no quieres tomar vino? Y al momento de tomar un sorbo o 2 sorbos, pues ya no supe de mí. Ya no supe de mí hasta el día que desperté, que fueron 36 horas después. Algo le agregó a mi bebida o algo hizo. Se borra completamente mi mente y la siguiente escena que recuerdo es a mi mamá, a mi hermano, a otra persona queriéndome levantar, queriéndome despertar y como que no pudiendo. En la escena dejó las botellas y dejó las pastillas trituradas.
para hacer parecer que yo me quería dar una sobredosis. Entre las evidencias de las víctimas se encuentran videos del ladrón entrando y saliendo de sus casas. Sin embargo, las autoridades no han podido atraparlo en fragancia y le pierden la pista porque cambia de estado frecuentemente. Aún así, ya hay al menos 13 denuncias formales interpuestas hasta ahora. El caso más reciente se registró en marzo de 2026 en la Ciudad de México, pero hace casi 3 años el presunto ladrón fue grabado e increpado por 2 personas mientras paseaba por un centro comercial de Cancún. Hasta el reloj que te llevaste. Ahí está la llave del coche. ¿Qué perfume te llevaste? ¿Qué perfume te llevaste? Y esto. Falta línea. Gabriel, una presunta víctima del ladrón de vino en Sonora, lanzó esta alerta en redes sociales este mismo año para acumular denuncias y robustecer los expedientes con el afán de que las autoridades puedan dar con su posible detención. Incluso imprimí todos los correos con historias de terror, de cómo fueron algunos golpeados, estuvieron hospitalizados, pues obviamente también con posibilidad de morir. Te van a agarrar en cualquier momento y no había necesidad de hacer eso. Este infeliz continúa prófugo y las víctimas buscan que las denuncias avancen para evitar que más personas sean afectadas. Mientras tanto, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para ubicarlo y llevarlo ante la justicia. Ahora vean nada más esta rata asquerosa que llegó al lugar en donde estaba un tráiler volcado con cerveza en la carretera Guaymas-Hermosillo. Un oficial de la Guardia Nacional le ordena que se vaya cuando vio que pretendía, robarse las cosas. La misma mujer grabó la situación porque pretendía exhibir a la guardia, pero se exhibió a sí misma porque dijo que no estaba ahí para hacer rapiña, sino solo para agarrar cervezas. Fíjese nada más, están tiradas, pues no son de nadie, ¿verdad? De verdad, ¿cómo hay gente cínica, rata infeliz, cabrona? No está haciendo nada. Y soy el soldado Guardia Nacional Guadalupe Jesús Montaño Leal, así que te vas a dirigir conmigo con respeto y no me vas a nosotros no porque vas nosotros a no te estamos faltando el respeto para nada. No No estoy porque estás grabando, mira. ¿Me ves que estoy ahí haciendo rapiña? Pues obvio, te vienes para acá. Mira, estoy esperando no voy para a agarrar. No voy Pero a agarrar no pleito no estoy contigo. haciendo rapiña. Ok, retírate por favor. ¿Ok? Primera vez que te lo digo. Bien por la Guardia Nacional, le da su cargo, le da su nombre, le dice, a mí me vas a hablar con respeto. No, estoy esperando para agarrar cerveza, no estoy haciendo rapiña. Cabrona cínica, perdón que lo diga así. Mire, cámaras de seguridad captaron el momento en que una mujer y sus 2 hijos fueron atropellados por un automovilista sobre la avenida Ruiz Cortines y León 13, esto en Monterrey, en Nuevo León. Un menor sufrió raspaduras y un golpe en la cabeza, mientras que la madre resultó con lesiones en la espalda y en la cadera, por lo que se pidió apoyo para localizar al conductor involucrado, quien huyó del lugar. Aparentemente vestía un uniforme médico y viajaba acompañado por una mujer. Un niño de 2 años perdió la vida tras ser atropellado el martes por un camión de transporte de personal en la colonia Cerro de la Cruz, al sur de la ciudad de Chihuahua. El menor presuntamente jugaba en la vía pública cuando el conductor del camión, quien además era tío del pequeño, ya está detenido. Realizaba una maniobra en reversa para estacionar la unidad cuando ocurrió el accidente. El menor fue arrollado por las llantas traseras. Mientras que en Aguascalientes el viernes pasado murió Giovanni, un joven de 21 años quien esquivó una alcantarilla y fue arrollado por una conductora. Ayer llevaron a cabo una rodada en su honor y para pedir justicia. Ciclistas en Aguascalientes realizaron una rodada para manifestarse por la muerte de Giovanni Jauregui Delgado, quien falleció tras esquivar una alcantarilla en mal estado siendo arrollado por una conductora. Vean. Y de hecho ahí está la sangre, miren. Ni un biker o ciclista más muerto por las malas condiciones de las ciclovías o por la falta de ellas. La rodada partió afuera del templo de San Marcos hasta el punto donde murió el pasado viernes Giovanni, donde se colocó una bicicleta blanca en su memoria. Desgraciadamente fue un accidente, el cual no debió haber ocurrido por si hubiera estado bien las
La ciclovía sí es. Después se guardó un minuto de silencio en su memoria. Giovanni, de 21 años de edad, estudiaba y trabajaba, aspiraba a convertirse en profesor. Ese día regresaba de trabajar. Él utilizaba el sentido contrario para precisamente ver lo que venía él de frente, pero desgraciadamente pues, las condiciones no eran las adecuadas para poder circular aquí. La conductora sigue detenida. Este miércoles se realizó una segunda manifestación que terminó en el Palacio de Gobierno Municipal, donde el alcalde, Leonardo Montañez, solo se comprometió a destinar recursos para arreglar las ciclovías. Por estos hechos, la conductora involucrada podría recibir una pena de entre 8 y 20 años de cárcel. Y mire, al regresar de una pausa, confirman la muerte de Rocky, el perrito que fue brutalmente atropellado por su propia dueña en Saltillo. El caso vuelve a exponer la dura realidad que enfrentan a diario miles de mascotas por maltrato animal. Le tendremos los detalles. Su defensa dice que tiene una enfermedad mental. Pues bueno, eso es claro, ¿no? Por supuesto, ya veremos cuando regresemos de la pausa. Y bueno, tras varios días de estar en terapia intensiva, Rocky, el perro que fue cruelmente arrastrado y atropellado por su dueña, murió. Las terribles lesiones que sufrió causaron un daño irreversible. El caso ha conmocionado a colectivos y activistas que exigen que caiga todo el peso de la ley en contra de la y los responsables. Todos tenemos preguntas, muchas preguntas que posiblemente no tengan respuesta. Muchas de las veces se necesitan actos tan severos, tan crueles, tan fuertes como este, para que la gente se dé cuenta y abra los ojos que tener un perro al final del día es una gran responsabilidad. Fue en este fraccionamiento donde Rocky fue amarrado a la parte trasera de una camioneta de lujo y posteriormente arrastrado, presuntamente por su propia dueña. De acuerdo con las investigaciones, Liliana N. habría discutido con su esposo y con la intención de dañarlo, habría atentado contra quien fuera su fiel compañero, Rocky. El caso tuvo este miércoles un desenlace que generó indignación en Coahuila y en el resto del país. Luego de varios días de luchar por su vida, Rocky falleció a las 9:05 de la mañana, como consecuencia de las graves lesiones internas que sufrió. La causa de la muerte del paciente fue un trauma medular agudo, él tenía un traumatismo severo en la zona cervical, y esa fue la razón primaria del deceso. Al ser un perro de 3 capas de pelo, le protegió ese raspón. Sin embargo, la fuerza que se ejerció por la gravedad misma, el mismo peso del perro y la velocidad a la que fue sometido el trauma, fue lo que finalmente ocasionó la lesión interna. El dictamen médico descarta la versión difundida en redes sociales de que Rocky habría sido atropellado. Asociaciones defensoras de los animales exigieron justicia y pidieron que este caso siente un precedente legal. Liliana N. ya fue detenida e imputada. Su defensa solicitó modificar la medida cautelar al argumentar problemas de salud mental. Sin embargo, el juez rechazó la petición y ordenó que permanezca en prisión preventiva durante 3 meses. Para nosotros sí tenía una intención. Se hablaba de un enojo de la persona agresora. Del material videográfico. Las investigaciones continúan y de ser encontrada culpable, la imputada podría alcanzar una pena de hasta 8 años de prisión. Mientras tanto, la muerte de Rocky deja una exigencia que ha trascendido las fronteras de Coahuila: que el maltrato animal no quede impune. La organización Dignidad Animal AC, junto a un grupo de vecinos de Saltillo, presentaron una denuncia formal ante las autoridades por la muerte de Rocky, entregando el dictamen médico veterinario para fortalecer las investigaciones. Un perrito muy amado aquí en Yajalón, guardián de la iglesia, que siempre que había una persona que fallecía le lloraba con un dolor tan grande que nos estremecíamos de ver cómo el perrito lloraba cada vez que venía un difunto. Estaba presente en los velorios, en las misas, en los sepelios, y se escuchaba su ladrar con un sentimiento que nos estremecía.
Cohetes, otro perrito víctima de la crueldad humana, fue despedido por pobladores de Yajalón, en Chiapas, luego de que fuera atropellado por un tipo en presunto estado de ebriedad. Cohetes era un perrito en condición de calle, pero se ganó el cariño de la comunidad por acompañar los sepelios, como usted escuchaba, y fiestas patronales con sus aullidos, además de ser un sobreviviente del cáncer. Ante los reclamos de justicia, la Fiscalía de Chiapas detuvo a Eduardo Sebastián por la muerte de Cohetes, señalado por maltrato animal, que podría enfrentar una pena de hasta 5 años de prisión. Bueno, este 23 de julio se conmemora el Día Mundial de las Ballenas, una fecha que busca generar conciencia sobre la importancia de conservar esta especie y el papel fundamental que desempeña dentro de los océanos. Gerardo del Villar, documentalista y fotógrafo de grandes depredadores, nos explica lo que representa en términos de conservación y comportamiento animal. Pues el próximo 23 de julio se conmemora el Día Mundial de las Ballenas, una fecha que busca generar conciencia sobre la importancia de conservar esta especie y el papel fundamental que desempeña dentro de los océanos. Y por eso se encuentra el día de hoy mi adorado Gerardo del Villar, fotógrafo de grandes depredadores y recientemente nombrado colaborador de National Geographic. Felicidades, mi Gerard, por todo. Muchas gracias, por todo, en verdad. Y me gustaría empezar por esto. ¿Por qué se le dedica un día especial a la conservación de las ballenas, a su cuidado, a todo, ¿no?, lo que se realiza alrededor del ecosistema? Bueno, las ballenas tienen una función importantísima dentro del ecosistema. Primero, vámonos un poquito atrás. Los cetáceos se dividen en 2 ramas, digamos, odontocetos y misticetos. Los misticetos son todas las ballenas que tienen filamentos y que no tienen dientes. Los odontocetos son todos estos mamíferos que tienen dientes, como los delfines, las orcas, los cachalotes y todo eso. Pero hablando de las ballenas, los misticetos tienen una función muy importante, Moni, porque se van al fondo del mar, se alimentan en el fondo del mar y suben los nutrientes. ¿Cómo suben los nutrientes? Defecando. Entonces, en el momento que defecan, en la superficie, el fitoplancton se alimenta de ese excremento y el fitoplancton alimenta pues, a los peces y algo que es importantísimo, el fitoplancton genera una gran parte del oxígeno que respiramos en la Tierra. Ahora fíjate, tú has pasado horas, días, semanas, ¿no?, conviviendo con especies impresionantes, Gerard. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido del comportamiento de las ballenas específicamente? Fíjate que a diferencia de los tiburones, de las mantas, de los peces, de todos los peces, hay una conexión impresionante. Una conexión impresionante. Yo supongo que el hecho de que son mamíferos al igual que nosotros, hay ese link que es impresionante, es un sentimiento. Cuando tú ves una ballena a los ojos y sientes que ella te observa, porque te observa, y es algo, pero bien bonito, es único, ¿no? Y bueno, y aparte con sus cantos y este comportamiento que tienen. Es brutal. Y es impresionante, ¿no? Su tamaño también, ¿no? Y fíjate que bueno, es extraordinario, documentalista, por supuesto, fotógrafo. También hemos trabajado, ¿no?, en la conservación del cocodrilo, de tiburón ballena, etcétera. Pero no basta con tener una buena cámara. ¿Qué se necesita para ganar la confianza y lograr, sabes, estas tomas que te cuenten una historia? Qué importante lo que dices, contar una historia. Mira, más allá de contar la historia, hay que conocer muy bien el entorno en el que vas a trabajar, hay que conocer muy bien a la especie con la que vas a trabajar, hay que investigar, hay que prepararse, ver cómo son sus movimientos bajo el agua, es mucho más, ¿no? Poder anticiparte a dónde se va. Las ballenas, aunque no lo creas, siendo tan grandes, muchas veces son muy esquivas y les damos miedo. Entonces hay que saber cómo acercarte a ellas de una manera cautelosa, también respetando su espacio, no invadiéndolas. Y sobre todo, yo creo que es muy, pero muy importante pues, la parte de la preparación, ¿no? La preparación constante y la tolerancia a la frustración, porque muchas veces vemos una fotografía, vemos una toma, pero no vemos las horas de trabajo que hay atrás para lograr esa toma, ¿no? Sí, no, y lo sé porque lo hemos visto juntos. Me has dado unas fotos impresionantes, pero claro, hay un tiempo ahí determinado. Y fíjate, en cuanto a proteger, en cuanto a conservación, en temas cotidianos como el clima, la biodiversidad, incluso el aire que respiramos, qué tan importante es para ellas la parte
¿no? De la gente, por ejemplo, de los turistas, de no hacerles daño, de tener reglas, protocolos? Hijo, yo creo que es importantísimo. Ahorita hay un tema ahí, yo creo que delicado en Baja que estamos viviendo con las orcas, ¿no? Hay muchas orcas, hay 2 o 3 familias de orcas que viven en Baja California y de repente pues les avientan 30 lanchas encima, ¿no? Entonces, yo creo que la parte de los planes de manejo son fundamentales, pero no solo que existan los planes de manejo, que se apliquen. Ahora, bueno, nosotros hicimos un reportaje en La Ventana donde hay protocolos para la observación de las orcas, justamente, ¿no? Y también hay que tener mucho cuidado, recuerda, con los lobos marinos. No es tan fácil meterte ni ponerte a jugar con ellos porque puede ser muy peligroso, muy peligroso. Hay protocolos en ciertas partes, pero creo que hace falta más. Pues fíjate que yo creo que es bien interesante, ¿no? Pero yo creo que es un tema cultural. O sea, porque hay reglas en todo, ¿no? El problema no es que haya o no haya reglas, el problema es que cumplamos las reglas. Y nosotros, los que hacemos ese tipo de turismo, los que hacemos ese tipo de fotografía, somos los principales responsables de que se cumplan las reglas. Si por querer darle un buen servicio al cliente rompemos las reglas, ahí es donde vale, ¿no? Yo he visto lugares en el mundo que, o sea, tienes la oportunidad de tener al animal perfectamente donde lo quieres tener, luego como fotógrafo quieres romper esas reglas. Y no, exactamente, no se puede. Y en esta convivencia, el animal es el que debe ir a ti, el animal es el que te debe permitir convivir con él. Entonces, si vamos más, yo no sé si sea aplicar más reglas o poner más reglas, yo creo que más bien es que nosotros como ciudadanos, como turistas que nos guste ese turismo, respetar las reglas y saber por qué las tenemos que respetar. Así es. Gerard, gracias. Gracias y bueno, vamos a ver estas imágenes durante esta plática, imágenes espectaculares, como siempre. Felicidades por National Geographic y bueno, tú sigues por el mundo recorriéndolo y nosotros en verdad admirando tu trabajo. Gracias por estar aquí. Gracias, Moni. Y bueno, vamos a otro viaje. Nos toca ya el tiburón, nos vamos a ir a bucear con el tiburón, por supuesto. Sí, vámonos. Ahí vamos a estar. Gracias, mi Gerard. Gracias a ti. Nosotros continuamos. En este momento nos enlazamos hasta la Catedral Metropolitana con Atalo Mata. Buenas noticias, mi querido Atalo, adelante. Noticias, efectivamente, Paco, muy buenos días. Aquí en la Catedral Metropolitana, pues están de fiesta. Ya hace algunas semanas ya se había concluido esta remodelación, esta renovación, modernización del altar de los Reyes aquí en la Catedral Metropolitana, en el Zócalo de la Ciudad de México. Y pues la verdad quedó reluciente este retablo, lo vamos a observar en las imágenes con la cámara de Iván Brand. Y estoy mientras tanto con el rector de la Catedral Metropolitana, con el padre José Antonio Carballo. Muy buenos días, ¿cómo le va, padre? Buenos días, mucho gusto. Oiga, quedó hermoso, ¿verdad? Aquí el retablo. Sí, el retablo ha quedado sumamente bello, se ha dado una limpieza profunda y alguna restauración de restitución de fragmentos de la hoja de oro que se había desprendido y sobre todo la limpieza profunda, con lo cual ha quedado luciente como una pieza antigua pero atendida. Oiga, desde 1718, 1720 por ahí, tiene la antigüedad de este retablo, ¿verdad? Tengo entendido. Sí, en esa época es cuando lo construye, el arquitecto es Jerónimo de Balbás y patrocinado por el Cabildo de aquel entonces, que consigue los medios para la construcción de este retablo, que tendría que ser magnífico, colocado aquí en el altar mayor de la Catedral Metropolitana. ¿Ya era muy necesario esta renovación, esta limpieza profunda? Sí, esta limpieza ya era necesaria porque habían pasado 22 años aproximadamente de que había tenido una restauración mayor donde se atendieron todas las dificultades que le generó el incendio del 17 de enero de 1967. Está muy grande, muy alto, 22, 25 metros más o menos, ¿verdad? Aproximadamente 25 metros, se tuvo que poner un andamio de 11 pisos, 11 niveles para irlo atendiendo en cada uno de los niveles. Incluso las esculturas de los reyes y las reinas y princesas que están en este retablo
estaban partidos por un nivel, ya que son bastante más grandes. Parece ser que llegan a 4 metros de altura. A ver, le voy a pedir a Iván Brand, ya nada más que nos muestre. Mira, Paco, aquí el Niño Dios va a estar todavía por unas semanas. Recordarás que tenía su uniforme de la selección mexicana, ya se lo quitaron, ¿verdad? Porque ya desde la selección o ya desde que terminó la final del Mundial. Después de la final del Mundial se cambió de ropa y se colocó ya vestido de blanco. Muy bien. Padre, por último, visitas guiadas o algo así, la gente puede venir y va a estar abierto el altar de los Reyes. La catedral tiene visitas guiadas, sobre todo en las celebraciones de las misas, se enciende completo y pueden participar de ello, ¿verdad? En horarios fuera de la misa se tienen las visitas guiadas en este espacio. Pues muchas gracias por la invitación y felicidades por este nuevo, ¿no? O esta innovación, pues, esta renovación de este retablo que le hacía falta, pero la verdad es que no pierde su belleza la Catedral Metropolitana. Gracias, padre. Muchas gracias a ustedes y bienvenidos siempre. Gracias, Paco. Dios te bendiga. Igualmente, mi querido Atalo, la verdad es que está hermoso, está precioso ese retablo. Muchísimas gracias. Vale la pena, hay que darse sus vueltas y conocerlo. La gente que no lo conozca, la verdad es que es impresionante ya tenerlo de frente, el altar a los Reyes, y darse un recorrido aquí en la catedral que también vale la pena y llama mucho la atención. Aprovecha para que el Padre te dé la bendición y confesarte de todas las maldades que haces, Atalo. Tengo cara de malo, dice que me dé la bendición, Paco. Muy bien, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo les acompañe siempre. Eso. Amén. Amén, ya ves, envídiame. Bienvenidos aquí a las celebraciones y también a las visitas guiadas, por supuesto. Ya ves, Paco, que tú también vengas, que no te hagas guaje. Por supuesto que sí. Gracias, Atalo. Gracias, hasta luego, Paco. Hasta luego, buenos días. Nos vamos a una pausa, pero más adelante el gobierno federal anunció foros para regular el uso de las redes sociales en niñas, niños y adolescentes. Estos foros también van a incluir a padres y madres, pero ¿qué opinan los menores al respecto? ¿También tienen opinión? ¿Los dejamos opinar o no los dejamos opinar? Ya volvemos, no se vaya. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? Banco Multiva presenta. Estados Unidos elevó la presión en la revisión del TEMEC. El gobierno estadounidense condicionó la renovación del acuerdo comercial a que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944 y refuerce la seguridad en la frontera contra el tráfico de drogas y la migración. El representante comercial, Jamieson Greer, advirtió que no solo se trata de comercio y mantendrá reuniones clave con el gobierno mexicano para definir el futuro del pacto. La presidenta Sheinbaum afirmó que la Secretaría de Economía ya presentó a Estados Unidos los argumentos para evitar mayores aranceles dentro del nuevo esquema del presidente Donald Trump. Además, la mandataria confirmó que hoy se reunirá en Palacio Nacional con el representante comercial estadounidense Jamieson Greer para avanzar en la revisión del TEMEC. El Banco Mundial advirtió que el recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán podría frenar el crecimiento global hasta un 1.3%. De acuerdo con el economista jefe del organismo, Inder Mitgill, una guerra prolongada reavivará la inflación hasta el 4.5%, encarecerá las tasas de interés y agravará la crisis alimentaria por la interrupción en los envíos de fertilizantes y petróleo. Banco Multiva presentó. La fiesta por la Copa de Fútbol consagró a la Ciudad de México como uno de los principales epicentros de la pasión futbolera que se vivió a lo largo de 39 días. Con una ocupación hotelera récord y una reactivación comercial sin precedentes, el gobierno capitalino presentó las cifras de lo que dejó este máximo evento deportivo. Y alrededor de 12 millones de personas disfrutaron de la temporada mundialista en los más de 50 espacios públicos habilitados para seguir los partidos. La mayor concentración de asistentes se registró FanFest del Zócalo, que reunió a 2.5 millones de personas. La fiesta en las calles también rompió récord. Más de 3.7 millones participaron en celebraciones masivas durante los Juegos de la Selección, mientras que 460,000 aficionados disfrutaron de los 5 partidos en el Coloso de Santa Úrsula.
Y este mundial también dejó decomisos inéditos de bebidas alcohólicas en la vía pública. 330,000 latas de cerveza, más de 17,000 botellas de alcohol fueron aseguradas a los aficionados, principalmente en los FanFest y Paseo de la Reforma. 17 riñas fueron controladas, mientras que 1,847 personas fueron presentadas ante el juez cívico por diversas faltas administrativas. Además, se retiraron más de 21,000 objetos de riesgo. La otra cara de esta fiesta mundialista fue el enorme reto ambiental. En total fueron recolectadas 298 toneladas de basura. La mayor parte se concentró en Paseo de la Reforma, entre envases de PET, plásticos reciclables, latas de aluminio que el gobierno capitalino ya adelantó que serán enviados a procesos de reciclaje para transformarlos en mobiliario urbano. Y miren, hablando de las acciones de reciclaje, el secretario de Obras, Raúl Basulto, adelantó que los botes de basura retirados en Reforma durante la justa deportiva serán reinstalados junto con las campañas de concientización para la población y que haga un buen uso de ellos. Y hay buenas noticias sobre el jardín flotante Tlalipan. Luego de una maratónica jornada de obras, por fin, la próxima semana será abierta la conexión entre el parque elevado con la estación Chabacano de la línea 2 del metro. Una vez que terminen los trabajos de instalación de torniquetes, mucho ojo, porque el acceso a esta conexión será exclusivamente para los usuarios del metro, por lo que quienes únicamente deseen cruzar la calzada de Tlalpan deberán hacerlo por algunos de los puentes peatonales habilitados antes de llegar a la estación. Y miren, cambiar las pantallas por el yoyo o el trompo, bueno, pues el gobierno federal realizará foros para regular el acceso a celulares y redes sociales en menores de edad. Esto promoviendo el rescate de juegos tradicionales. Escuchemos qué opinan las niñas y los niños sobre esta propuesta. No, pues qué mala onda, ¿no? Pues es muy triste. Está bien porque hay mucho ciberacoso y cosas así en internet. Desde la resignación hasta el desencanto, fue como niñas y niños recibieron la noticia de que se realizará un debate para regular el uso de plataformas digitales y redes sociales. Esto con el objetivo de proteger a las infancias y a las juventudes. El uso excesivo de las redes tiene que ver con adicción, de cómo utilizarlo en la noche antes de ir a dormir provoca efectos en el sueño. A niñas, niños más, pero también en los adultos. A los niños pasan más tiempo en las pantallas que con los papás. Yo vi que a partir de que yo le doy el celular, ella ya no lee. ¿Sientes que el uso de celular llega a perjudicar algún ámbito de tu vida o algo así? No. No. A mí ya me dio muy nerviosa. Que afecta muchísimo, muchísimo a personas entre los 12 y los 15 años. El tema de redes ha afectado más a chicas que a chicos en temas de ansiedad, de comparación de su cuerpo. Los foros buscan que todas y todos lleguen a un acuerdo para que exista un uso racional de la tecnología. Y además quiero ver si las empresas de redes sociales, no sé cómo le van a hacer para asegurarse que realmente solamente están entrando personas mayores de la edad que están estableciendo. Actualmente 16 estados ya han implementado regulaciones como la prohibición del uso de celulares en escuelas. El primero fue Querétaro. Un impacto muy positivo en el entorno escolar en cuanto al clima en el aula, a la muestra de interés de los estudiantes, no solamente en prestar atención a las clases, sino también al interés por convivir. Como parte de la propuesta federal, también se llevará a cabo una semana de juegos tradicionales en las escuelas del país, para recuperar el uso del yoyo, el trompo y la resortera. Definitivamente se tiene que regular absolutamente todo.
Una fuerte explosión en un taller de pirotecnia en Coatzinco, Chalco, dejó un saldo de un hombre muerto y otro más con severas quemaduras, quien está en un hospital en Ixtapaluca. Como escuchó el estruendo y la columna de humo, se alarmaron los vecinos de la zona ejidal. Aunque las causas del incidente aún se desconocen, bomberos y protección civil lograron controlar el fuego sin que afectara a viviendas cercanas. Mientras que en Nuevo León también un incendio de un contenedor de diésel en pesquería dejó como saldo una persona muerta y 3 más con quemaduras de segundo y tercer grado. El fuego en el cruce de la carretera Dulces Nombres y Serafín Peña generó una enorme columna de humo visible a kilómetros y movilizó por horas a Protección Civil. Los lesionados fueron trasladados de urgencia a diferentes hospitales. Bueno, la lluvia con granizo que cayó ayer provocó inundaciones y caos vial en la alcaldía Gustavo Amadero y Azcapotzalco de la Ciudad de México, una de las zonas más afectadas fuera de Indios Verdes, incluida la avenida de los Insurgentes Norte y las calles secundarias. El sistema del Metrobús tuvo que modificar su servicio durante varios minutos en la línea 1 debido a la inundación en la zona del puente de Ticomán. Cuadrillas de Seguiagua acudieron a atender la emergencia y bajar los niveles de agua. Vámonos a los espectáculos. Livia N. reaparece entre reflectores y polémica tras la decisión de una jueza federal que le negó un amparo en su proceso penal por presunta falsedad de declaraciones. Lejos de esconderse, la actriz dio la cara en la presentación de su nueva novela, declarando que está tranquila y que esta es solo la primera etapa de una larga batalla legal. Aunque el escándalo por el pleito con el fotógrafo sigue sumando capítulos, Livia asegura que dejará todo en manos de sus abogados para enfocarse al 100 en su regreso a la televisión. Pues sigue después de 6 años de que fue este conflicto que inició. La justicia pronta y expedita de este país. 6 años, o sea, por una cámara. No, pero los golpes. Bueno, por eso. La cámara, está bien, pues, pero 6 años. No, pero sí, en verdad, sí fue brutal lo que le hicieron a Ernesto, al fotógrafo. Sí. Y es que ha estado complicado porque, pues, obviamente tienes a una persona que pesa en el mundo del espectáculo y, pues, al pobre otro hombre se la ha visto. Tienen que pagarle, tienen que... No, sí, tienen todo que... lo que han gastado en temas también de abogados, sí, todo. Así es. Pero bueno, ojalá que sí se haga justicia, le paguen y lo que se tenga que hacer se haga bien. Por fortuna, y ya benditas pronto. cámaras de seguridad que tienen registro de todo, que sí, ¿no? Mira. Sí. Oigan, todos muy elegantes de negro. Hoy tocaba. Y Marlene multicolor. No, y hubieran visto ahorita la pijama que trae de pollo. No, espérame. Es de Bob Esponja. Es Bob. Échamela, ¿no? Sí, que traiga la bata de Marlena. Usted la ve glamorosa y todo, pero vea lo que Está bien padre, les da envidia, porque con hace frío en el que está calientita. Ahí está riquísima. Se contrata para botargas. Si usted quiere una botarga de Marlena. ¿Quiere a su Patricio? Hay solicitudes. Porque hace mucho frío, aquí ponen el aire muy